Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Cuero Cruz, estudiante del programa de Tecnología en Automatización Electrónica Industrial de la UNAP, Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión, y para la fase 6 del curso de Análisis de Circuitos, vamos a explicar brevemente cómo realizamos circuitos de frecuencia usando elementos de filtros pasivos. Entonces, el planteamiento del problema: hay una empresa que es contratista, nos está pidiendo diseñar un sistema de filtros pasivos para diferentes señales, ¿sí? Ellos nos dicen que la impedancia, teniendo en cuenta, se aplicará a cada señal a la salida a parlantes, los cuales tienen una impedancia de 6 ohmios. Y podemos observar, aquí nos están dando los datos de las frecuencias. Estas son las frecuencias de corte y nos piden hallar y diseñar un filtro pasabajas, 3 filtros pasabanda y un filtro pasa altas. Iniciando con la actividad, comenzamos con el circuito filtro pasabajas, donde nos dan la frecuencia de corte, que es de 300 Hz, y nos dan la resistencia, ¿sí? Pero no nos dan el inductor. Entonces, usando la fórmula para hallar la frecuencia de corte, despejamos el inductor para hallar el inductor, y de esta manera, teniendo los datos, poder ponerlos en el programa y simularlos. Aquí tenemos la simulación, la gráfica de frecuencia, la cual nos arroja los datos del circuito. Aquí en este punto estaría la frecuencia de corte, que sería 300 Hz, que es la frecuencia que ellos nos están dando. Pasamos a nuestro primer circuito, pasabandas. Nos dan la frecuencia 1 y frecuencia 2, ¿sí? Debemos hallar frecuencia resonante, ancho de banda, factor de calidad. Usamos las fórmulas que se utilizan para este caso, como aquí el ancho de banda, que es F2 menos F1. Tenemos esta otra fórmula para hallar el ancho de banda, y de esta fórmula podemos despejar el inductor, ya que aquí solamente nos dan las frecuencias F1 y F2 más la resistencia, pero no nos dan la inductancia o el valor del inductor de la bobina. Haciendo todos los cálculos, hallamos el ancho de banda, la frecuencia resonante, el inductor y la capacitancia, ¿sí? Entonces, la capacitancia, ¿de dónde la hallamos? La capacitancia la hallamos de aquí, de este valor, donde nos dice, despejamos en este punto. Esta capacitancia que hay aquí es despejada de esta fórmula. Entonces, introducimos los datos al circuito. Este es nuestro circuito, y al introducir los datos en nuestra gráfica, miren, aquí vemos nuestra gráfica, podemos corroborar los datos que anteriormente ya habíamos tenido, como la frecuencia de corte en 1.02K, la misma que nos dio acá de frecuencia de corte, que es nuestra misma frecuencia resonante, de 10.24.64, ¿sí? Nuestra frecuencia resonante. Entonces, aquí tenemos nuestra frecuencia central, frecuencia F1 que estamos corroborando, frecuencia F2, nuestro factor de calidad, y este factor de calidad lo constatamos haciendo la división entre el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida. Dense en cuenta que nos dio 0.3, 0.32, aquí nos da 0.32 Hz. Seguimos a nuestro segundo filtro pasabanda, con frecuencias de F1 de 3.5 kHz, F2 de 8.4 kHz y la resistencia de 6 ohmios. Hallamos los mismos datos: frecuencia resonante, ancho de banda y factor de calidad. Despejamos todas las fórmulas, anexamos todos los datos que ya nos dieron, realizamos los respectivos despejes para hallar tanto la inductancia como la capacitancia. Armamos nuestro circuito, realizamos nuestra respectiva simulación y corroboramos que todos los datos que tenemos en la parte superior nos den en la simulación después de haber aplicado las fórmulas. Entonces, aquí tenemos la frecuencia central, la frecuencia F1, F2 y nuestro factor de calidad con su respectiva comprobación. Nuestro tercer filtro pasa banda. Nos dan lo mismo a la frecuencia F1, frecuencia F2, nuestra resistencia, que es la misma resistencia del parlante que ya hemos hablado. Realizamos las respectivas fórmulas con sus despejes, anexamos los datos
Y estos mismos datos que nos dan aquí los ingresamos en el circuito del simulador para hallar las diferentes gráficas de cada una de las frecuencias. F1, la frecuencia resonante, frecuencia F1, frecuencia F2, nuestro factor de calidad con su respectiva comprobación usando los voltajes en cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? Entrada y salida, que en este caso nuestra salida va a ser la resistencia en todos los circuitos. Entonces, ya aquí tenemos el último circuito que ellos me están pidiendo que diseñemos, que es un circuito filtro pasa altas, ¿sí? Entonces, recordemos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C, pero aquí en este ejercicio nos dan la frecuencia de corte, que es 15 kHz. Entonces, realizamos el respectivo despeje, donde C, que es capacitancia, sería igual a 1 sobre 2pi por 6 ohmios, que es nuestra resistencia, por nuestra frecuencia de corte, en este caso 15 kHz, dando como resultado 1.76 microfarads para el condensador. Realizamos nuestro montaje del circuito, anexamos los datos que ya tenemos y corroboramos la onda que nos da en el simulador para constatar nuestra frecuencia de corte. Recordemos que los filtros pasabajas son aquellos que dejan pasar solamente bajas frecuencias. Los filtros pasabandas tienen un límite de frecuencia, un límite de F1 y F2, y los pasaltas, que es este último que tenemos acá, que fue que realizamos, nos van a dejar pasar frecuencias por encima de la frecuencia de corte. La frecuencia de nosotros de corte aquí es de 15 kHz. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, perdón. Por último, tenemos aquí nuestro simulador donde le hemos ingresado todos los circuitos y simulamos al mismo tiempo. Miren, todas las gráficas que están acá son los circuitos que ya habíamos implementado anteriormente. Muchas gracias.